Jesús de Nazaret nació y vivió en la zona que hasta el día de hoy se la conoce como Palestina. A lo largo de la historia, esta región recibió diferentes nombres: Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa. Todas estas denominaciones hacen referencia al mismo territorio, aunque sus límites sean algo difusos y no siempre coincidan entre sí. Desde el año 64 a.C., esta región formaba parte del Imperio Romano. Se trata de una zona montañosa que en esa época cobraba gran importancia por lo que significaba en las comunicaciones y el comercio. Toda la zona está recorrida por el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Palestina, en tiempos de Jesús, estaba dividida en 4 grandes provincias: Galilea, Samaria, Judea y Perea. Galilea era la provincia más al norte de toda la zona. Las ciudades principales de Galilea eran las de Naín y Caná, y entre ellas se encuentra la aldea de Nazaret en la que vivió Jesús. Nazaret quedaba, aproximadamente, a unos 140 kilómetros de Jerusalén. Galilea es una zona montañosa, pero su parte más baja se encuentra a las orillas del mar de Galilea, que también es conocido como Mar de Tiberíades o Genesaret. Esta llanura era un camino de paso de las caravanas de comerciantes que iban hacia la ciudad de Damasco. Por esta razón, en toda la zona de Galilea había gran cantidad de extranjeros y se percibían múltiples culturas y costumbres. Por esta razón, todos los habitantes de Galilea eran considerados paganos, ya que sus costumbres religiosas eran menos rigurosas como consecuencia de este entramado cultural. Las casas de los campesinos de la zona eran pequeñas, y las grandes extensiones de tierra generalmente pertenecían al rey, sus familiares o algún comerciante rico. La provincia de Samaria estaba habitada por población de diferente origen. Si bien había en toda la zona una gran mezcla de razas, los samaritanos se consideraban auténticos judíos. Había una gran rivalidad entre esta provincia y la de Judea, ya que a lo largo de los años se habían generado diversas situaciones de conflicto e invasión que habían alimentado la rivalidad. Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén, y los judíos tomaban a los samaritanos como herejes. En Judea se encuentra la ciudad de Jerusalén, capital de la región y ciudad en la que se encuentra el templo. Jerusalén es una ciudad rodeada de desiertos y por lo tanto, una zona con gran cantidad de pobreza. La importancia de la zona es fundamentalmente religiosa, ya que no tiene ubicación estratégica para el comercio ni las comunicaciones. La tierra estaba en pocas manos. Y por esa razón toda esta zona había sido un lugar de gran convulsión social. Entre el año 57 al año 37 a.C., en tan solo 20 años, había habido 6 revueltas populares en Galilea. El pueblo seguía a cualquiera que le prometiera liberarse del impuesto que Roma había creado desde la invasión al territorio. Cada una de las provincias tenía un gobernador que respondía al Imperio Romano y que, por lo general, ejercían la autoridad reprimiendo con gran violencia cualquier situación que amenazara la estabilidad del orden político. Había gran pobreza y violencia como consecuencia del sistema político y económico en el que se vivía. En cuanto a lo religioso, también había grandes conflictos. Toda la población de Palestina era muy creyente, pero no todos comprendían la religiosidad del mismo modo. Había en aquel entonces, diferentes grupos de personas que tenían mucho que ver en la vida religiosa del pueblo. Por un lado encontramos a los saduceos, que toman su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Este grupo era integrado por las familias sacerdotales dirigentes, los principales comerciantes y las familias más ricas del campo. Era un grupo sumamente elitista, con gran poder económico e influencias políticas. Otro grupo era el de los sacerdotes. Ellos habían organizado al pueblo luego de la invasión babilonia en el año 538 a.C. y desde aquel entonces tenían un poder político y social que persistía aún en tiempos de Jesús. El sacerdocio no era una opción vocacional sino hereditaria. Según la ley, solo podían ser sacerdotes aquellos que fueran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Por esta razón, formaban un círculo cerrado. Sin embargo, a partir de la invasión del Imperio Romano, el gobernador tenía la posibilidad de nombrar al sumo sacerdote. Desde ese entonces el cargo dejó de ser hereditario. La mayoría de ellos vivía en Jerusalén, lejos de Galilea, y eran los responsables del culto en el templo. Los ancianos aparecen siempre vinculados a los sacerdotes. Sin embargo, la palabra anciano
en el contexto del Evangelio, no necesariamente hace referencia a la edad. Son los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. Tenían alianzas con el Imperio Romano, pues con ese orden político ellos lograban beneficios económicos. Los fariseos eran un grupo religioso caracterizado por su estricto conocimiento y cumplimiento de la ley. Para ellos la relación con Dios tenía esta característica y velaban porque todo el pueblo también la cumpliera. Ellos mismos habían terminado de configurar un código legal que contenía 613 leyes que regulaban la vida y el comportamiento del pueblo. Quienes no cumplían estas normas pasaban automáticamente a ser considerados impuros y, por lo tanto, excluidos de la vida social y religiosa. Por último encontramos a los escribas. Ellos también eran llamados doctores de la ley. Eran los responsables de la enseñanza y dedicaban su vida al estudio y la enseñanza de la ley de Dios. Sabían casi de memoria todo lo que enseñaban y eran reconocidos por su conocimiento. En la sociedad también había grupos definidos. Por un lado estaban los publicanos o recaudadores de impuestos. En aquel tiempo, los recaudadores no eran empleados del Estado, sino comerciantes que adquirían o compraban el derecho a recaudar impuestos. Pagaban una determinada suma de dinero al imperio, y lo que obtuvieran por encima de esa suma pasaba a ser dinero de su propiedad. Era frecuente que el pueblo hebreo no conociera el sistema romano de recaudación de impuestos, pero tampoco se animaba a reclamar por temor a un castigo violento. Esto llevaba a que hubiera grandes abusos. Los recaudadores no siempre eran gente adinerada. En ocasiones, eran personas pobres que eran contratadas por jefes de las grandes familias de la zona. Sin embargo, quedaban marginados de la vida social y religiosa, pues eran considerados como traidores. Los celotes eran un grupo radicalizado que quería liberar al pueblo hebreo del dominio romano. Querían purificar el templo y la sociedad de la corrupción y las idolatrías. Eran profundamente religiosos, pero en tiempos de Jesús aún no lograban conformar una organización sólida. Eran grupos clandestinos con una sólida ideología religiosa y política que buscaba la liberación de Israel. El pueblo estaba, por lo tanto, a merced de las circunstancias. No existía defensa ni prevención. En caso de una enfermedad, mala cosecha, plaga u otros desastres, nadie lo ayudaba. Era muy sencillo quedar ubicado por fuera de la vida social como consecuencia de alguna inconducta, producto del desconocimiento de la ley, o como consecuencia de la necesidad a causa del agobio económico que el imperio generaba. La necesidad de comer, de vivir, de alimentar a la familia obligaba al pueblo a pagar los impuestos, a comprar mercaderías, a conseguir empleo, a hospedar visitantes. Todo esto debilitaba la identidad religiosa y los llevaba a moverse en los márgenes de la ley hebrea. Los sacerdotes, escribas y fariseos eran los portavoces de la religión oficial. Enseñaban y defendían los valores del templo, la ley y la pureza. Pero la impureza amenazaba por todos lados y la práctica de la religión con sus centenares de leyes y normas se convirtió en un peso que hacía sufrir a la mayoría de la población. En lugar de sentirse con agrado ante Dios, el pueblo se sentía rechazado y pecador. Un gran porcentaje de la población estaba marginado por causas económicas, sociales, étnicas, políticas, religiosas. Se excluía a los extranjeros, a los publicanos, a los soldados, a las prostitutas y pecadores, a los enfermos, a las mujeres, a los campesinos. En un mundo político que vulneraba a las personas, el sistema religioso se encargaba de excluirlos completamente. Este fue el mundo en el que le tocó nacer a Jesús.